Mis amigos, en la primera carrera del programa está teniendo algo de retraso Luna Emilia, queda aproximadamente a unos 10 cuerpos de la punta. Viene Querida Mía por la parte de afuera y My Little Looney con su velocidad. Wonder Woman acompañan y las tres se igualan por el primer lugar. My Little Woman está por la parte central, My Little Looney en el tercer lugar. Se viene acomodando Querida Mía en el cuarto y Bienestar. En el quinto lugar está corriendo Diana My Love, está Luna Emilia corriendo en el último. En el penúltimo queda Catira Real, la lucha fuerte, 3 ejemplares. Wonder Woman por la parte de afuera, ahora son 12. La yegua Wonder Woman por la parte de afuera y My Little Looney por la parte interior. Están cabeza a cabeza, 4 cuerpos. Vuelve Querida Mía a tratar de acercarse desde el tercero y bien colocada. Even Star está corriendo a solo 5 cuerpos, está corriendo en el cuarto. El resto viene lejos en pelotón, encabezados por Diana My Love. La pelea fuerte pasa ahora por la parte interior. Querida Mía viene a tomar la punta y se viene en la parte donde corren en la curva final. Cuando entraron ya a la recta final, Querida Mía saca bastante ventaja ahora. Tratará de mantenerse e inventar por la parte central, y la que atropella con más fuerza es Diana My Love pegada a la baranda, pero se escapa Querida Mía. La número 5 en la primera carrera del programa tiene ventaja 100 para la llegada. Se gana fácilmente Querida Mía. Diana My Love por la puerta interior, arriba en el segundo puesto, tercera Even Star, en el cuarto My Little Looney, en el quinto Luna Emilia. Parte exterior tomando la delantera, en el segundo corre Gran Compañera, en el tercero corre Trinita, en el cuarto lugar viene avanzando Gran Paulina, en el quinto Gran Isolina, en el sexto lugar corre la yegua Poderosa y se está quedando Señora Mercedes a unos 20 cuerpos en el último lugar. Los primeros 400 metros está dominando la competencia por la parte exterior de la pista el número 4, la yegua Gran Compañera. En el segundo corre a un cuerpo la Curandera, en el tercer puesto viene la yegua Trinita, en el cuarto Gran Isolina, en el quinto Gran Paulina, del primero al quinto lugar hay 2 cuerpos. En el penúltimo corre la yegua Poderosa y en el último lugar Señora Mercedes, la Curandera por la parte interior contra Gran Compañera. En el tercer puesto viene Trinita, en el cuarto Gran Paulina, en el quinto Gran Isolina. Del primero al quinto lugar hay 2 cuerpos. La Curandera dominando a la yegua número 2 del Rey Dan, Gran Paulina, que corre a 2 cuerpos en el segundo lugar. La Curandera está en la punta cuando vienen girando la última curva e ingresan en la recta final. La Curandera adelante. En el segundo lugar corre la yegua Gran Paulina. En el tercer puesto viene por la parte exterior la yegua Trinita, pero la Curandera, la pupila de la estuda Buenaflor, está firme, sólida en la punta y la alcanzan después de la raya. Ganó la Curandera. Banker Bull a plantearle lucha, corre en el segundo Banker Bull por la parte de afuera, trata de avanzar el caballo Reyomante que corre en el tercero, viene pasando al tercero el caballo Montesquieu, corre ahora tercero. En el cuarto lugar está corriendo el ejemplar Citation Raven, posteriormente se está quedando Classy Arnold, algo rezagado el ejemplar número 5 de Frank Strong, y luego está tratando de recuperarse un poquito el ejemplar número 1 Victory Gold, que cambió bastante mal, está dominándoles la carrera Banker Bull, que tomó la punta. Montesquieu corre en el segundo puesto. Montesquieu, ahora avanza Mr. Julito por la parte de afuera, está corriendo en el tercero. Clasiano la avanza fuerte ahora por la parte interior, está en el cuarto lugar. Cuando se aproximan allá al poste de los 600, Banker Bull en la delantera, Montesquieu en el segundo, está avanzando Clasiano por la parte interior, está el tercero. En el cuarto lugar se está quedando el caballo Mr. Julito. Cuando se aproximan a la última curva, entran a la recta final. Banker Bull dominando, Clasiano presiona por la parte de afuera contra el puntero. Banker Bull en la delantera, Clasiano por la parte exterior, sigue la pelea fuerte, está dominando por la parte interior Banker Bull, Vaciarno por fuera, tremendo final cuando se aproximan a la meta, 100 metros para la llegada, la ventaja es de Banker Bull en la delantera, Clasiano para el segundo puesto, les ganó la carrera Banker Bull, segundo Clasiano. Adentro en el tercero. Tomar la delantera, en el segundo corre el de Maismata, en el tercer puesto corre el caballo Isbey, en el cuarto Capuleto, en el quinto Manuscrito, en el sexto lugar se está quedando King Montón y Abuelo Adid, cierra unos 8 cuerpos en el último lugar.
el Látigo dominando por pescuezo el caballo el de Maismata que corre en el segundo. En el tercer puesto el Pupilo del Estú, los Cotúas, el caballo Isbey. En el cuarto Capuleto, en el quinto Manuscrito. En el sexto lugar viene Abuelo Did y se está quedando King Montón en el último lugar. El Látigo dominando el de Maismata por cuerpo y medio. En el tercer puesto corre Isbey. En el cuarto lugar Capuleto. En el quinto Manuscrito. Luego viene mejorando el caballo King Montón y se está quedando Abuelo Did en el último lugar. El Pupilo del Estú Amistad está dominando el Látigo. En el segundo corre el caballo el de Maismata. En el tercer puesto corre Isbey. En el cuarto corre lejos el caballo Capuleto. Está dominando el caballo el Látigo. En el segundo corre el de Maismata. En el tercer puesto viene Capuleto cuando ingresaron en la recta final. El Látigo dominando el de Maismata por 3 cuerpos cuando ingresaron en la recta final. Pero el Pupilo del Estú Amistad, el caballo el Látigo está en la punta. El de Maismata corre a 3 cuerpos porque al Látigo lo alcanzan después de la raya. No puede perder el Látigo. Ganó el Látigo. Al segundo lugar acomodándose Mandoson, pasa al tercero. En el cuarto corre Que Bárbaro, en el quinto Luis Emilio, en el sexto corre el Silbón, luego My Pretty Dream, está quedándose posteriormente señor Ganjo. Rambo solamente pasa a Refinado. Rambo penúltimo, Refinado en el último lugar. En la pelea por el primer lugar de Best Tower y por la parte interior el ejemplar número 10 Junior Fish. Junior Fish por dentro trata de dominar, pero hace viene Mardozón por la parte interior, pasa al segundo Mardozón. Que Bárbaro se ubica en el tercero, dominando Junior Fish con Mardozón que lo busca por la parte de afuera. En el tercer lugar está corriendo el ejemplar número 4 Que Bárbaro. Luis Emilio viene para el quinto, luego My Pretty Dream, que es el que mejor se mueve desde el fondo y el recto lejos. Está dominándoles la competencia. Ahora Mardozón carga también con Que Bárbaro contra el puntero. Junior Fish en la delantera cuando entraron ya a la recta final, gira la última curva. Todavía Junior Fish mantiene cuerpo de ventaja. Mardozón corre en el segundo. Viene tratando de atropellar Luis Emilio por la baranda. My Pretty Dream también por fuera. Mardozón busca por fuera contra el puntero Junior Fish. Junior Fish en la delantera. Mardozón tratando de alcanzarlo, pero mantiene ventaja. El número 10, el caballo Junior Fish, ganando la primera válida para el 5 y 6. Ganó Junior Fish, el número 10. En el segundo Mardozón dominando la competencia. Arroganza adelante. En el segundo viene avanzando la número 4 Valentina Queen. Está dominando Arroganza a Valentina Queen. En el tercer puesto corre Thunder Flame, del primero al tercero y 3 cuerpos. En el cuarto Princess Runner. En el quinto lugar viene avanzando la yegua Business Class. Posteriormente Caimancita. En el penúltimo se está quedando Tropi Woody. En el último lugar Danesca Sofía. Está dominando la competencia por la parte exterior de la pista la yegua Thunder Flame. En el segundo Valentina Queen. En el tercer puesto viene la gran favorita Arroganza, pegada a la baranda interior cuando viene girando así la última curva. Arroganza contra Thunder Flame cuando ingresaron en la recta final. Deciden estas dos. Arroganza por dentro, Thunder Flame por la parte exterior de la pista. Está dominando la yegua Arroganza. Insiste Thunder Flame por fuera. Arroganza, la pupila del Estú ZM, está firme, sólida en la punta y a esta la alcanzan después de la raya. Ganó Arroganza. Segunda Thunder Flame. El ejemplar número 4, el caballo Letting Sound, queda aproximadamente a 10 cuerpos de la punta. Es el Patria que viene a dominar, pero el Burlón se carga fuerte, busca por la parte interior. El Burlón toma la punta. St. Patrick corre en el segundo, Blacky corre en el tercero. Ahí está tapado, creo que el León Malazar, y sí viene allí junto al León Malazar con Consulato. Luego el caballo Copper Valentín, más atrás la Emprin. Luego está tratando de avanzar el caballo Powerman, que corre en el antepenúltimo, penúltimo corre el caballo Gran Domenico, y está en el último lugar el número 4, el caballo Leighton Saul, en la séptima carrera del programa. El Burlón dominando la carrera. Consulato ataca por la parte de afuera y Black King lo hace por la parte interior. Black King trata de aprovechar la baranda por la parte interna, pasa Black King a dominar la carrera, pero se defiende el caballo del Burlón. Ahora tratará Consulato por la parte de afuera y también el caballo León Hazard, que viene por la parte externa en el cuarto lugar, dominando Black King en la delantera. El Burlón mantiene el segundo, Consulato en el tercero, en la baranda Lion Prince, pero domina el 2, el caballo Black King, el 2, ganó la carrera Black King número 2. En el segundo, Consulato, el caballo Fandoca
a unos 13 cuerpos en el último lugar. De Chida Boss, el Alazán está dominando el del Estudio de Amistad. En el segundo corre Pinturero. En el tercer puesto viene avanzando el caballo Starring. En el cuarto Butterfly. En el quinto Corazón Valiente. Del primero al quinto lugar en los cuerpos. Enseguida viene mejorando el caballo Cañaveral, Gran Montañés y Fandoca. Cierra unos 20 cuerpos en el último lugar. Pinturero dominando la competencia. En el segundo lugar corre el caballo Butterfly. En el tercer puesto corre Starring. En el cuarto Corazón Valiente. En el quinto Mr. Rain. En el sexto lugar viene avanzando el caballo de Chida Ross. Pinturero está dominando la competencia. Hacia el segundo lugar viene mejorando el caballo Starring cuando ingresaron en la recta final. Pinturero dominando la competencia. A la carga viene el caballo Mr. Rain y también Starring por la parte exterior de la pista, pero Pinturero se mantiene en la punta. Starring viene corriendo a 3 cuerpos en el segundo lugar, pero Pinturero se creció en la punta y a este lo alcanzan después de la raya. Ganó Pinturero. Hola, segundo se acomoda en el tercero tercero Princesa Carola y Mamasallito se ha recuperado, viene para el cuarto. En el quinto Bárbara Valentina, posteriormente trata de avanzar por la parte exterior, la yegua Barleta corre en el penúltimo lugar, la número 1, la yegua Lady Heidi y en el último lugar la yegua La Chipi. Elisa Mar, en plena recta opuesta, cerrada lucha por el primer lugar, Princesa Carola por la parte interior tratando de dominar Mamasallito por la parte de afuera y de Beautiful Black, las tres igualadas por el primer lugar, tratando de dominar por dentro Princesa Carola, mientras que de Beautiful Black está junto con ella Mamasallito a medio cuerpo en el tercero, a la Bárbara Valentina pasa el cuarto lugar a Guadavanzi por la parte de fuera, pasa el quinto y Lady Heidi se trata de colar por la parte interior, está corriendo en el quinto lugar, cuando se aproximan a la última curva, se pega a la baranda, la yegua Princesa Carola en la delantera, Mamasallito ataca fuerte por la parte interior y lo propio hace por la parte externa, está dominando Mamasallito, dominando la carrera, ahora Lady Heidi avanza por dentro para el tercer lugar y viene atropellando a Nancy por la parte de afuera, tomó la punta la yegua Mamasallito a Lady Nancy por la parte exterior, Mamasallito domina a Lady Nancy por fuera, pero les ganó Mamasallito, segunda Lady Nancy.